No, su amor resplandece. Buenas tardes. Venimos a hablar sobre la mafia. Originalmente llamada la Cosa Nostra, ha aterrorizado el planeta durante siglos. Desde sus orígenes en Italia, ha logrado expandirse por todo el mundo, desde el norte de Asia hasta el sur de América. Ha movido más dinero que cualquier otro tipo de negocio, bien sea legal o ilegal, y ha llevado a un gran número de naciones al caos total. La mafia es considerada uno de los mayores problemas que ha enfrentado el planeta en el último siglo, junto al terrorismo y las catástrofes naturales. En este proyecto investigaremos no solo la historia y las razones por las cuales la mafia se ha convertido en lo que hoy es en día, sino también la repercusión que ha tenido en la sociedad desde sus inicios en el siglo XIX. Se le llama mafia a todo el tipo de crimen organizado, encargado de los negocios ilegales tales como el tráfico de armas, drogas y animales exóticos, entre otros. También está a cargo de la prostitución y los juegos ilegales. Ahora vamos a hablar sobre el origen. La mafia se originó en la ciudad de Sicilia, en Italia, a finales del siglo XIX. Es considerada la segunda etapa del feudalismo. Una figura clave del origen de la mafia fueron los gabelotti, los recolectores de impuestos. Ellos administraban las tierras de los aristócratas. Como recompensa, obtenían un porcentaje de los cultivos y poder adquisitivo sobre algunos de los trabajadores. Estos, a cambio, tenían un porcentaje de las cosechas obtenidas. Los gabelotti cada vez se volvieron más poderosos y corruptos. Extorsionaban a algunos labriegos y se apropiaban indebidamente de los pastizales para dar de comer al ganado, y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. De ellos dependía el abastecimiento de comidas en las ciudades. Después de la Unión Italiana, la cual no salió muy bien, la nación estaba en crisis. Empezaron a reclutar a un gran número de jóvenes para el servicio militar, y la mayor parte de la nación vivía en la miseria, ya que estos mafiosos abusaron de la economía de esta nación. Así la mafia comenzó a aterrorizar la sociedad. La mafia italiana se denomina Cosa Nostra. Esta fue la primera mafia. La mafia italiana tenía como propósito la exportación de drogas, principalmente la heroína. Todos los grupos se formaban entre miembros de la familia y sus aliados. Se trataban de negocios ilegales entre dos o más familias. Para poder realizar un buen negocio entre familias, se necesitaba cierto conocimiento de la materia. Aquella familia que propuso el negocio debía saber cómo convencer a la otra de que realizar sería provechoso para ambos. Si la familia a la cual se habían prometido beneficios, al ser realizado el negocio no recibe su recompensa, podría crear disputa entre ambas familias. A principios del siglo XX y del siglo XXI, la mafia debía sostenerse debido a la compra, los políticos, jueces y hasta policías para tener apoyo. Todo está equilibrado para mantener la seguridad de aquellos altos mafiosos como el jefe. Cesare Mori, esencial en la familia, ayudó a forzar la familia, convenciendo a otros mafiosos a salir del extranjero. La mayoría se desplazó a Estados Unidos. Llegaron a conquistar la rama estadounidense. Hoy en día, la principal razón de la división entre familias infiltradas en la mafia es el arresto de los jefes de la familia. ¡Buenas! Ahora vamos a hablar sobre las mafias colombianas. Durante la década de 1970, los productores y traficantes de droga formaron grupos armados que los llamaron carteles. En otras palabras, mafia. Poco a poco estos grupos clandestinos se fueron creciendo y expandiendo, normalmente liderados por un capo o más. Estos carteles formaron guerras con el Estado debido a los intentos de evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Desde entonces han cometido actos terroristas civiles de amenaza contra el gobierno. No solo tienen conflictos con el gobierno, sino también con otros carteles que también manejan el tráfico, por lo tanto les influye en su negocio y se alojan clientes. En conclusión, los carteles pelean entre sí y contra el gobierno. Desde 1990 hasta la fecha, los carteles han reforzado e infiltrándose más en el Estado, por lo tanto, los carteles serán una potencia mucho más fuerte y tendrán un poder muy grande en el negocio. También se formaron alianzas entre algunos carteles y grupos terroristas tales como guerrillas y paramilitares. Los principales carteles eran el cartel de Medellín, que era esencial en este tema, ya que fue un cartel muy poderoso de máximo ataque terrorista, donde surgieron ataques famosos como el bus bomba en el edificio de Medellín. Los principales miembros van a ser Pablo Escobar como jefe principal,
Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Carlos Leder y los hermanos Ochoa, que son Fabio, Jorge, Luis y Juan David. Esta mafia duró desde 1970 hasta 1993. El final del cartel fue debido a la muerte de Pablo Escobar en Medellín. El cartel de Cali es un cartel que fue creado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En Estados Unidos esta mafia fue señalada debido a que el 80% de cocaína que llegaba a ese país provenía de este cartel. Por lo tanto, el cartel de Cali llegará a ser el grupo criminal más peligroso del mundo. Existió desde la década de 1970 hasta 1995, cuando capturaron a los hermanos Rodríguez Orejuela y fueron extraditados. El cartel de Norte del Valle fue otro que principalmente se operó en el norte del Valle del Cauca. Al decaer los carteles de Cali y Medellín, tuvo un gran crecimiento en la década de 1990. Finalmente desapareció el cartel cuando el jefe Wilber Varela, alias Jabón, fue asesinado el 28 de enero de 2008. Y sus otros dos líderes fueron capturados en Estados Unidos, que son Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. Y por último está el cartel de la costa o cartel de la costa atlántica, otro cartel de gran importancia en la fabricación del tráfico de drogas. Este cartel se operaba en Barranquilla, en la zona Caribe, y controlaba el tráfico de drogas en otras regiones de Colombia, también tráfico en el extranjero. En el año 2000, su jefe Alberto Orlández Gamboa, alias Caracol, fue extraditado a Estados Unidos y en el 2005 fue condenado a 40 años. La Yakuza es una mafia japonesa, la cual tiene sus inicios en el siglo XVII. No se sabe con exactitud de dónde proviene su nombre, Yakuza, pero se cree que viene un popular juego de cartas llamado Hanafuda, jugado por los llamados ancestros de la Yakuza, ya que en este juego la peor mano consiste en un 8 Ya, 9 Ku y 3 Sa. Se cree esto debido a la relación entre esta organización y el juego. La Yakuza introdujo los juegos de cartas a Japón, siendo la Hanafuda su principal juego de cartas en su negocio ilegal de juegos de azar, el cual actualmente produce millones de dólares en Japón. El inicio de la Yakuza se dio en el periodo Edo, el cual va de 1603 a 1868. Los samuráis eran admirados por la sociedad, debido a su eficiencia militar y a la protección que le ofrecían a la sociedad. Pero con el paso del tiempo y la unificación de Japón en un solo gobierno, los samuráis resultaban inútiles para los nuevos propósitos de la nación. Los antiguos samuráis, luego de ser despedidos, se convirtieron en mercenarios y continuaron trabajando independientemente para sus antiguos jefes de la alta sociedad. Con el tiempo estos mercenarios se fueron unificando, formando así pequeños grupos, por así decirlo, paramilitares, que protegían distintos sectores de Japón a cambio de comodidades proporcionadas por la comunidad. Estas fuerzas armadas ilegales se vieron involucradas con los negocios ilegales poco después de su surgimiento. A finales del siglo XIX e inicios del XX, Yakuza tenía el control del 95% de los negocios ilegales en todo Japón y está en camino de convertirse en la mafia más grande y una de las más importantes de todo el planeta. Además, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ciertos grupos políticos de ultraderecha se ven involucrados en algunos grupos políticos operando y extorsionando. La Yakuza en Japón es mal vista, aunque la gran mayoría de los ciudadanos la vean mal. Esta no deja de expandirse y consolidar más partes del país. Y entre más años pasen, la Yakuza es aún más activa. Más parece que estos enormes clanes tan despreciados por el mundo se convierten en empresas legalmente constituidas, claro, aún a cargo del 100% de los negocios ilegales en Japón. Lo más interesante de esta mafia es que aunque sea la más grande del mundo y la que más produce dinero, con unos 25.000 millones de dólares al año en todo el globo, es la que aparentemente le produce menos daño a su país. Los negocios ilegales de Yakuza obviamente son un problema para las autoridades policiales, pero la verdad es que no afectan para nada el progreso económico, cultural y social de Japón, no en un modo negativo. Es más cierto que ciertos clanes le han traído beneficios a Japón, contribuyendo económicamente con el desarrollo del país. La Yakuza internacionalmente se le conoce por manejar grandes negocios fuera de Japón. Sin embargo, se sabe que recluta a unas 3.000 mujeres mexicanas anualmente para servir en negocios de la prostitución. Algunas de estas son engañadas para venir, ya que los mafiosos les prometen empleos de negocios del turismo y terminan siendo prostitutas porque no les dejan ninguna otra opción. Conclusión. Tras analizar todo lo leído antes,
Llegamos a la conclusión que la mafia es causante de más de la mitad de los problemas que sufre la humanidad hoy en día. Pero a la larga, de no haber sido por estas organizaciones y sus más grandes protagonistas, la inteligencia militar y policial en gran cantidad de países como es el nuestro, no sería tan buena como lo es en mi opinión. La mafia, aunque puede ser lo peor que le ha pasado a la humanidad, en ojos de muchos, también es un factor que ha marcado nuestra humanidad y lo ha hecho lo que es hoy en día. F I N